¿El pasajero del vagón 3301? En lo más profundo del metro de la Ciudad de México, existe un vagón solo se manifiesta a una hora exacta. En lo más profundo del metro de la Ciudad de México, existe un vagón que no aparece en ningún plano. Solo se manifiesta a una hora exacta y solo frente a quienes jamás volverán a ser los mismos. Dicen que si logras verlo, ya es demasiado tarde, porque hay misterios que nunca debieron ser descubiertos. Suscríbete a Clave Oculta. ¿Crees que es solo una leyenda? El vagón 3301 ya viene por ti. La estación Valderas respiraba ese aire pesado de las noches de octubre, cuando la lluvia se mezcla con el olor a aceite quemado de los trenes. El reloj digital de la plataforma parpadeó 23:37 p.m. Daniel, un estudiante de periodismo con ojeras profundas, apretó su mochila contra el pecho mientras el viento helado de los túneles le azotaba la nuca. El metro llegó con un chirrido metálico, como si algo en sus entrañas protestara por detenerse. Las puertas del vagón 3301 se abrieron lentamente, revelando un interior iluminado por luces fluorescentes que titilaban con un zumbido eléctrico. Dentro solo había dos personas. Una pareja joven sentada al fondo, susurrando con urgencia. La mujer llevaba un abrigo rojo desgarrado en un hombro y el hombre le apretaba la muñeca con dedos blancos, como si temiera que fuera a evaporarse. Un anciano desplomado en un asiento, con un periódico amarillento, La Prensa, 1957, cubriéndole el rostro. Su pecho no se movía. Daniel tragó saliva y se sentó cerca de la puerta. El aire olía a tierra mojada y cobre, como después de un derrumbe. Fue el silbido lo que lo hizo levantar la vista. En el extremo opuesto del vagón, sentado en perfecta simetría frente a él, estaba el hombre. Altura antinatural. Su cabeza casi rozaba el techo, aunque estaba sentado. Traje negro, apretado como una segunda piel, con un brillo viscoso bajo la luz. Las costuras de las mangas parecían moverse, como si algo palpitase debajo. Rostro, pálido como un pez de las profundidades. Los ojos eran dos pozos negros, pero lo peor era la boca, una línea recta demasiado larga, como cortada con una navaja. Y entonces, el hombre giró la cabeza hacia Daniel, no con un movimiento humano, sino como un engrane oxidado, con un clic audible. Daniel sintió que el sudor le helaba la espalda. Con dedos temblorosos, abrió la cámara de su teléfono y la apuntó hacia el extraño. En la pantalla, el asiento estaba vacío, pero en el reflejo del cristal detrás de él, la figura seguía allí, ahora con la cabeza ladeada a 90 grados. Un golpe seco lo sobresaltó. El periódico del anciano había caído al suelo, revelando su rostro, los ojos y la boca cosidos con hilo negro. La pareja dejó de susurrar. Ambos lo miraban fijamente, con la misma sonrisa cortada. El hombre del traje se inclinó hacia adelante. Sus nudillos crujieron al apoyarse en las rodillas. Cuando habló, su voz sonó a docenas de susurros superpuestos. «Buscas una historia, Daniel. Te sentarás a escribirla para siempre». Las luces del vagón se apagaron. El tren avanzó hacia Pino Suárez con un gemido metálico, como si arrastrara algo pesado bajo sus ruedas. La lluvia golpeaba los cristales en un ritmo hipnótico y por un momento Daniel creyó ver dedos esqueléticos deslizándose por el vidrio empañado, trazando símbolos que se evaporaban al instante. Cuando volvió a mirar al hombre del traje, su sonrisa se había extendido, ahora ocupaba la mitad inferior de su rostro, una hendidura tan fina y precisa como el filo de una navaja. «¿Se encuentra bien, señor?». La voz de Daniel sonó estrangulada, como si alguien le apretara la garganta desde dentro. El aire se espesó.
Los labios del hombre se abrieron con un crujido de piel seca. De ellos brotó. 3. Su voz era el crujir de un ataúd abriéndose. Las luces del vagón parpadearon en sincronía. 3. Esta vez, el susurro vino de detrás de Daniel. La pareja ya no estaba discutiendo. Ambos lo observaban, con las cabezas inclinadas al mismo ángulo antinatural. 0. La palabra goteó del techo, acompañada por un líquido negro que escurría por las paredes. El anciano se incorporó. Su periódico cayó al suelo, revelando el titular: Suicidio en Valderas. Hombre se arroja a las vías tras hablar de trenes fantasma. La fecha: 20 de junio de 1957. Uno terminó El hombre del traje, justo cuando todas las luces se apagaron. Oscuridad, con sabor a podrido, en la negrura absoluta. 1. Daniel sintió un aliento putrefacto en su nuca. 2. Algo frío y articulado, dedos, alambres, le rodeó el tobillo. 3. Un tableteo mecánico, como un proyector de cine antiguo, llenó el vagón. Cuando la luz regresó, el hombre del traje había desaparecido. En su asiento quedaba un hoyo negro del tamaño de un puño, del que brotaba un humo acre. El periódico de 1957 ahora ardía con llamas verdes, pero no se consumía. En su lugar, las cenizas formaban palabras en el suelo. Buscando respuestas, ¿encuentra el vagón perdido? Al día siguiente, Daniel rastreó archivos en la Hemeroteca Nacional. Descubrió que el 20 de junio de 1957, un hombre de traje negro se suicidó lanzándose a las vías en Valderas. Los testigos de la época dijeron que, antes de saltar, murmuró algo sobre un tren que nunca llega. Pero lo más aterrador estaba en los registros de mantenimiento del metro. El vagón 3301 no existía en los años 50. Fue fabricado en 1983, usando partes de trenes desmantelados, incluyendo asientos del accidente de 1957. La estación Valderas respiraba con pesadez cuando Daniel regresó. Eran exactamente las 23:37 p.m., el mismo minuto de su encuentro anterior. El aire olía a óxido y carne quemada. El reloj de la estación seguía parpadeando entre 1957 y 2024, como si el tiempo mismo estuviera desgarrado. El vagón 3301 llegó sin anunciarse, deteniéndose con un chillido que sonó más como un grito humano. Las puertas se abrieron lentamente, revelando un interior iluminado por una luz amoniacal que hacía parecer todo irreal. Los pasajeros que nunca llegaron. Al entrar, Daniel sintió el peso de docenas de miradas clavándose en su piel. Todos los asientos estaban ocupados por figuras en trajes y vestidos anticuados, perfectamente inmóviles. Caras de cera con ojos que seguían a Daniel sin mover la cabeza, las pupilas dilatadas hasta cubrir todo el iris. Manos enguantadas que se aferraban a maletas de cuero gastado, algunas con etiquetas de «Último viaje», escritas en sangre seca. El hombre del traje negro ocupaba el mismo asiento, pero ahora su rostro era distinto. La boca se extendía desde oreja a oreja, llena de dientes pequeños y afilados como agujas. Los dedos se alargaban grotescamente, las uñas negras y curvadas como garras. El destino final. Las luces comenzaron a parpadear al ritmo de un latido cardíaco distante. Con cada intermitencia, los pasajeros se acercaban 1 centímetro, sin levantarse de sus asientos. Las paredes del vagón sudaban un líquido negro espeso que olía a pólvora y carne podrida. El periódico en el suelo mostraba ahora un titular diferente cada vez que la luz parpadeaba. Localizan cuerpo mutilado en túneles del metro. Desaparece investigador
tras hablar de tren fantasma? ¿Quién viaja en el vagón 3301 a las 11:37 p.m.? El hombre del traje se levantó sin doblar las rodillas, deslizándose sobre el suelo como un títere cuyas cuerdas hubieran sido cortadas. «Tú ves el tren», susurró con voz que parecía venir de todas direcciones a la vez, «pero no ves el destino». Extendió su mano huesuda. La piel se desprendió como pergamino viejo, revelando huesos marcados con símbolos alquímicos. Las puertas se abrieron bruscamente en la raza, revelando un andén abandonado cubierto de telarañas gruesas como cuerdas. Daniel salió disparado, pero sus pasos resonaban demasiado fuerte, como si corriera sobre madera hueca. El aire era demasiado denso, como nadar en alquitrán. Al voltear, el vagón 3301 se desvanecía como un espejismo, dejando solo un letrero oxidado colgando torcido. Última parada, 1957. Su propio grito reverberando en un bucle infinito. Un último susurro a su espalda. Todos los trenes llegan a su destino, tarde o temprano. Nunca encontraron el cuerpo de Daniel. Pero semanas después, un conductor del metro reportó haber visto a un joven con una cámara subir al vagón 3301 en Valderas, seguido de un hombre alto de traje negro. El video de Daniel apareció subido a YouTube a las 3:33 a.m. con un título: «No busquen el vagón 3301. 3301». Daniel no fue el primero, ni será el último, pero no los lleva a ninguna estación de este mundo. Plano cerrado, un periódico actual con el titular: «Aumentan desapariciones en metro, leyenda o realidad». ¿Has visto al pasajero del vagón 3301? Lo vi en Pino Suárez. Llevaba un traje negro, grito cortado. Las cámaras no lo captan, pero yo lo sentí respirar en mi nuca, llanto. No suban al último vagón después de las 11 p.m. Estática. Suscríbete ahora a Clave Oculta. Esta investigación no termina aquí. Únete a la comunidad oculta y ayúdanos a descifrar ¿por qué las cámaras de seguridad borran automáticamente las grabaciones del vagón? ¿Qué sucedió realmente el 20 de junio de 1957? ¿Quién o qué está dejando periódicos antiguos en los asientos vacíos? Activa la campana y suscríbete antes de que el próximo desaparecido seas tú.